Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde el estado de Tennessee, aunque en esta ocasión estoy en mi despacho en la universidad en la pequeña localidad de Martin, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy quiero hablar de literatura, quiero hablar de un libro que hacía mucho que no leía y que he tenido la oportunidad de releer. Lo leí originalmente de adolescente y en traducción española y ahora lo he leído en la versión original inglesa y la razón de que me acercase una vez más a este libro después de tantos años es que la escritora catalana que acaba de publicar un nuevo libro que estoy esperando con mucho interés, que es Laura Fernández, mencionó en una entrevista esta novela y yo recordé que la había leído en traducción española hace muchísimo tiempo y entonces la he buscado en la versión original inglesa y la verdad es que me ha parecido realmente interesante esta relectura y es esta novela de la que no se habla demasiado, Los Angeles Without a Map, de Richard Rayner, un británico nacido en el año 1955 en la ciudad de Bradford, en West Yorkshire, que es una ciudad, curiosamente, que yo visité a los 14 años cuando hice un intercambio en el instituto con una escuela secundaria inglesa de un lugar llamado South Kirkby, en West Yorkshire, que eso está cerca de Bradford, y ahí por casualidad estuve yo hace muchísimos años. Richard Rayner nació ahí en Bradford, pero vive en Los Ángeles desde hace muchísimo tiempo y ha ambientado en Los Ángeles gran parte de su obra, incluida por supuesto esta novela del año 1988 que se titula Los Angeles Without a Map, es decir, Los Ángeles sin un mapa o Los Ángeles sin un plano. Richard Rayner es novelista, también periodista que ha escrito para todo tipo de revistas importantes como el New York Times Magazine, Granta, el New Yorker, Esquire, bueno, muchas otras revistas de enorme prestigio. Y también ha escrito ensayos, algunos de ellos que tienen que ver, por supuesto, con la propia ciudad de Los Ángeles en la que se ha asentado, en la que se ha establecido ya desde hace mucho tiempo. Y algunas de sus obras se han adaptado, algunas de sus obras se han adaptado al cine, y en especial esta, Los Angeles Without a Map, se adaptó a la gran pantalla, lo hizo el finlandés Mika Kaurismäki, que adaptó esta novela bajo el título de L.A. Without a Map en 1998 con David Tennant, Julie Delpy, Vincent Gallo y Vanessa Shaw. Creo que también Johnny Depp aparece en esa película, pero es una película que no he visto todavía. Espero verla en algún momento porque creo que en estos momentos está disponible en Amazon Prime. El guión de esa película es del propio Richard Rayner, que colaboró con Mika Kaurismäki en esa ocasión, en 1998. Y Rayner también ha trabajado en documentales, en programas de televisión en Inglaterra y aquí en los Estados Unidos. Originalmente estudió filosofía en la Universidad de Cambridge y esto se nota en algunas de sus obras, que tienen un contenido filosófico, pero que en general se caracterizan sobre todo por la enorme capacidad de Rayner para la sátira, para el humor, para la ironía, para el sinsentido en algunos casos también, como podremos ver en esta novela, Los Angeles Without a Map, de 1988. Su primera novela, traducida por cierto al español, esta es la edición que yo leí, que yo creo que o alguien me la prestó o la tenía mi padre en su enorme biblioteca. En español se tradujo como En Los Ángeles sin un plano y la publicó originalmente Anagrama en la colección Contraseñas, esa colección que tenía una cubierta negra, y la traducción es de Mariano Antolín Rato. Esa es la primera vez en la que yo me acerqué a esta novela y fue en esa traducción española, siendo yo adolescente. Y ahora que la he leído, pues evidentemente encuentro muchas más cosas que entonces sin duda se me habían escapado. No hay que olvidar que Richard Rayner, por cierto, también escribió bastantes relatos, short stories, y esto creo que se nota también en algunas de sus
novelas que tienen un carácter en muchos casos episódico y que parece que van uniendo diferentes relatos y diferentes situaciones alrededor de un personaje. En este caso, el personaje se llama Richard, es el personaje principal que narra la historia en primera persona y que es trasunto del autor, porque lleva su mismo nombre y también sus mismos apellidos. Es una novela en la que se entremezcla la ficción con ciertas vivencias del propio autor que, o a las que les da una forma literaria a través de la ficción. Y lo que hace aquí Richard Raynor es contar esta historia de Richard, que es un inglés que conoce en la isla griega de Creta a Bárbara, que es una joven estadounidense con la que tiene allí en Grecia un breve romance, y de vuelta a Inglaterra, un Richard que está muy descontento con su vida, decide dejar a su pareja estable, que se llama Jane, decide dejar su trabajo como periodista también, y viajar a Los Ángeles en busca de Bárbara. Esto no lo sabe Bárbara, por supuesto, no hay un plan que justifique esto, pero esto es lo que hace Richard. Y en Los Ángeles tendrá lugar la mayor parte de la trama de esta novela, por lo general, como digo, bastante episódica y caracterizada por un lenguaje coloquial, por un estilo narrativo vivaz, rápido, caracterizado además por el uso de frases breves, de muchos diálogos, e incluso yo diría que hay momentos de la novela que a mí me recuerdan bastante a una road movie, y por supuesto el cine tiene muchísima importancia, como pueden imaginar, en esta novela, y hay partes que además de esto recuerdan al Kerouac de On the Road, que supongo que sería una de las influencias originalmente de Richard Raynor. La trama de esta novela se centra en la relación en Los Ángeles entre un Richard que demuestra tener una evidente obsesión con Bárbara y una Bárbara que en Los Ángeles se dedica a trabajar como conejita de Playboy, ¿sí? Como Playboy Bunny, y tiene aspiraciones de, a través de este trabajo, introducirse en el mundo cinematográfico de Hollywood. Esas son las aspiraciones, en principio, de Bárbara, pero esa es su situación en el momento en el que Richard llega a Hollywood, a Los Ángeles, y desde luego Richard no sabe nada acerca de esto, y es algo que descubre en el momento en el que llega ahí, ve cuál es la situación en la que vive Bárbara, y la propia Bárbara se sorprende en un principio al ver a Richard en Los Ángeles, porque ya digo que no hay un plan de los dos, ¿no? Esto es algo que se le ocurre a Richard cuando vuelve a Inglaterra, pero ella no tiene en principio la intención de tener una relación estable con Richard, pero poco a poco iremos viendo cómo se va desarrollando la relación entre los dos, pasando por múltiples avatares, muchos de ellos, como digo, episódicos, que incluirán también el matrimonio de ambos en Las Vegas y una vida conyugal por momentos conflictiva que llevará, esto lo digo sí, a la separación final. Pero la relación entre Richard y Bárbara no me parece lo más importante de la novela, sino que más bien parece un punto de partida, parece una excusa para ahondar en muchos otros temas que le interesan a Raynor. Por supuesto, la novela tiene una base autobiográfica, que es esa relación sentimental que tuvo el propio Raynor. En alguna entrevista lo ha comentado el propio autor, pero esta relación entre Bárbara y Richard, esta literaturización de ciertos aspectos de la vida del propio autor, en realidad es una excusa para ahondar en otros temas que le interesa explorar a Raynor. Por ejemplo, uno de estos temas es el choque frontal entre la imagen que Richard tiene de Los Ángeles y también de los Estados Unidos, por extensión, a través de la cultura popular, la literatura, la música, sobre todo el cine,
Entonces hay un choque entre la imagen que Richard tiene de Los Ángeles, de los Estados Unidos a través de la cultura popular y la realidad que él vive en Los Ángeles durante su estancia allí. Es un choque frontal. Hay una romantización, una idealización de los referentes culturales sobre los Estados Unidos por parte de Richard, y eso choca frontalmente con una realidad mucho más descarnada que poco a poco va minando y aniquilando esa visión idealizada de la que parte el personaje de Richard. Como ejemplo, vemos que Bárbara quiere entrar en el mundo del cine de Hollywood, pero se encuentra con todo tipo de obstáculos que sorprenden y disgustan al propio Richard, y Richard realiza trabajos que incluyen trabajos como cuidador de piscinas. Se dedica con una empresa a limpiar piscinas de personas que tienen mucho dinero. También trabaja como estatua humana en un museo. Y entonces vemos que la idealización que se opera en Richard a través de las referencias cinematográficas y de la cultura popular que ha ido acumulando a lo largo de su vida antes de viajar en persona a Los Ángeles, esta idealización choca frontalmente con la realidad en la que tiene que vivir en Los Ángeles. Un Los Ángeles que, por cierto, se erige en verdadero personaje de la novela. Sí, Los Ángeles, sin un mapa, Los Ángeles en un plano. No en vano la ciudad de Los Ángeles aparece en el título de esta novela, porque Los Ángeles se convierte en un verdadero personaje de la novela. No es solamente el lugar por el que pulula Richard, sino que el medio urbano de Los Ángeles es un verdadero personaje de la novela. El medio urbano es atractivo para Richard porque él va caminando por Los Ángeles y reconoce lugares que ha visto, por ejemplo, en películas. Hay una relación siempre en su mente entre lo que él ve y la cultura popular que ha ido de alguna manera dando forma a su personalidad y sobre todo dando forma a su visión de los Estados Unidos y de Los Ángeles. Pero aunque es un medio urbano atractivo para Richard, también se revela como un medio urbano inhóspito, brutal, deshumanizador incluso en algunos casos. Richard va dando tumbos en algunos momentos de la novela de un lugar a otro de la ciudad, sin mapa, sin plano, como dice el título del libro, utilizando, por ejemplo, el transporte público, un transporte público muy poco acogedor, violento en algunos casos, el ambiente que se vive en algunas partes de la ciudad y en el propio transporte público en muchos casos es violento y peligroso. ¿Y por qué utiliza el transporte público? Pues porque Richard no conduce, con lo cual tiene que viajar en el transporte público, que es muy deficiente, o por lo menos así aparece, y así es en la mayor parte de las ciudades estadounidenses, en la vida real. Tiene que viajar en coches conducidos por otros, y entonces se ve abocado a un lugar liminal, a un lugar marginal, podríamos decir, al que se ven reducidos quienes viven fuera de la norma, fuera de lo común, fuera de lo normal en Los Ángeles. En Los Ángeles no es normal encontrar una persona que no conduce, y Richard no conduce y por tanto se convierte en cierto modo en un personaje marginal, un personaje que además es extranjero, y esto es algo que le recuerdan muchos de los personajes. Le preguntan continuamente, ¿eres inglés? ¿Eres de Inglaterra? ¿Inglaterra esto? ¿Inglaterra lo otro? Entonces hay también algunas ideas preconcebidas de los personajes estadounidenses de lo que es Europa, de lo que es Inglaterra. Y bueno, pues entre todas esas situaciones tiene que ir brujuleándose sin un mapa, sin un plano, el personaje principal y narrador de esta novela, y se da cuenta de que Los Ángeles es un espacio enorme, en muchos casos inhóspito, difícil de navegar por él. Y esto se nota, esto se va intensificando a lo largo de la novela. Y hablando de Los Ángeles como verdadero personaje dentro de la novela, en una entrevista en los años 90, yo creo que coincidiendo más o menos con
el momento en el que se estrenó la película de Mika Kaurismäki, LA Without a Map, la adaptación cinematográfica de esta novela. En una entrevista en los años 90, Richard Raynor, el propio Raynor, definió Los Ángeles como, en sus palabras, el Gatsby de las ciudades americanas. El Gatsby de las ciudades americanas. La gente viene aquí y se pone trajes ridículos y conduce coches ridículos y hace cosas ridículas. Es decir, Los Ángeles es el colmo, o es el símbolo de lo ridículo, del sinsentido, es el Gatsby de las ciudades americanas, en el sentido de que las personas allí viven de una manera diferente, ostentosa, en muchos casos, pero también en muchos casos ridícula. Y esto lo vemos en la novela, no necesariamente por la opulencia de algunos de los personajes, que sí, en algunos casos se ve eso, pero también porque Richard se encuentra con personajes que pululan por Los Ángeles, que rayan en lo ridículo. La novela está llena de situaciones surrealistas, de conversaciones igualmente marcadas por el sinsentido. Y la obra explora también el efecto que tiene la gran ciudad sobre el individuo que habita en ella, y también sobre las relaciones interpersonales que se establecen en este marco urbano, marcadas muchas veces por las apariencias, marcadas muchas veces por las expectativas que no se cumplen, y marcadas por una incomunicación permanente, porque hay una gran cantidad de conversaciones que rayan en el sinsentido, que son ridículas, que son casi, diríamos que esperpénticas, utilizando un término valle-inclaniano. Hay, eso sí, una multiplicidad de referencias en Los Ángeles Without a Map a la cultura popular, a la literatura, a la música, al deporte, al cine, sobre todo. Y la novela ahonda en la manera en la que estas referencias culturales de carácter popular dan forma a nuestra vida y articulan nuestra relación con el mundo que nos rodea y con quienes nos encontramos en él. Hay muchos personajes en esta novela, no solamente el propio protagonista, Richard, y narrador, Richard, que tiene una verdadera obsesión con la cultura popular estadounidense, pero hay muchos otros personajes que mencionan cuestiones que tienen que ver con la cultura popular. Se menciona a Frank Sinatra en varias ocasiones, aparece como un personaje dentro de la propia novela el actor Jack Nicholson. Hay muchas referencias a películas, a música, a deportes, partidos de baloncesto de los Celtics, de los Lakers, etc. Y todo esto es una manera por parte de Richard Raynor de explorar la forma en la que, a través de esas referencias culturales de carácter popular, nosotros, los individuos, vamos construyendo nuestra propia realidad y vamos construyendo nuestra relación con los demás y con la realidad que nos rodea, a través de estas referencias a la cultura popular que, en principio, los diferentes personajes, las diferentes personas tienen en común. Es una manera de relacionarse con los demás en esta novela, y por supuesto fuera de la novela también, en la vida real, la mención o la relación con elementos extraídos de la cultura popular, y más todavía en un lugar como Los Ángeles, donde mucha de esa cultura popular se ha filmado, se ha construido, se ha creado y se ha después exportado al resto de los Estados Unidos y al resto del mundo. Esta construcción de la realidad a través de referencias de la cultura popular supone que en muchos casos se entremezclen la realidad y la ficción, la realidad y las expectativas que chocan con esa realidad, la influencia de las drogas en nuestra percepción de la realidad es algo que también se explora en esta novela, porque los personajes en algunos casos están
bajo la influencia de ciertas sustancias, y en algunos momentos el personaje principal y narrador, Richard, está narrando algo que ha ocurrido cuando está bajo la influencia de esas sustancias, o algo que no recuerda debido a el alcohol o debido a las drogas. La novela, en última instancia, es también una exploración sobre la soledad que asalta al individuo en este espacio urbano, a veces hostil, violento, sin demasiado sentido aparente, y también es una exploración acerca de los mecanismos que el individuo utiliza para enfrentarse a o para compatibilizarse con esa realidad, que en muchos casos es una realidad que le disgusta, o una realidad en la que no se siente cómodo, o una realidad que desde luego no es lo que esperaba. El suplemento literario del diario The Times subraya el carácter cómico de partes de la obra, y es cierto. El crítico Joseph Heller dice, concluye en una crítica que realizó sobre, o que escribió sobre esta novela: es una novela, dice, brillante, un encuentro único y maravilloso con la subcultura más atractiva de América. Por supuesto, cuando los anglosajones dicen América, se refieren a los Estados Unidos, no al resto de las Américas. Pero bueno, esto de un encuentro único y maravilloso con la subcultura más atractiva de América. Más atractiva, sí, pero yo añadiría también, y más repelente. Porque en Richard nos encontramos con un personaje que a la vez se ve atraído, pero a la vez también se ve repelido por esa suerte de jungla urbana que puede llegar a ser Los Ángeles, especialmente sin un plano, sin un mapa que nos guíe por sus recovecos. Al final, esta novela es una reflexión sobre las razones que llevan al personaje principal a sufrir un fracaso amoroso o un fracaso sentimental en este medio, para él conocido a través de la cultura popular, pero desconocido en primera persona, hasta que llega allí, que es la ciudad de Los Ángeles, una ciudad por la que él navega, una ciudad por la que él pulula, por la que él camina, por la que él viaja de un lugar a otro, sin tener realmente un plano, sin tener un mapa, sin tener realmente un plan en su vida. Y muchas de las cuestiones en las que él piensa, muchos de los planes que él tiene o que va construyendo a lo largo de la novela, están basados clara y directamente en las referencias a la cultura popular, especialmente al cine, que él ha consumido a lo largo de toda su vida hasta el momento, pero que chocan con la realidad y tienen además un impacto nocivo, un impacto negativo totalmente en la relación que él quiere construir con Bárbara, porque es una relación basada en expectativas que tienen más que ver con el cine, que tienen más que ver con la cultura popular que él conoce y que venera, que con la realidad de una relación amorosa en la vida real, en nuestra realidad cotidiana. Una novela, desde mi punto de vista, excelente, muy recomendable. Que yo sepa, la edición de Anagrama, la edición de esa colección Contraseñas, es bastante difícil de conseguir en estos momentos. No sé si hay otra traducción, otra edición diferente de esta Los Angeles Without a Map al español, pero bueno, si no la hay y ustedes leen en inglés, pues por supuesto recomiendo sin ningún tipo de reservas esta excelente novela, la primera de Richard Rainer, que yo sé que
Laura Fernández, a quien tuve la oportunidad de entrevistar hace un par de años y que acaba de sacar un nuevo libro que espero recibir pronto. Y comentaré en el canal en su momento, por supuesto. Pues a Laura Fernández también es una novela que la marcó muchísimo, de la misma manera que me ocurrió a mí cuando era adolescente y la leí por primera vez. Ahora, con muchos años más tarde, con muchos más años de edad, pues he tenido la oportunidad de revisarla, de releerla, y me parece una novela realmente excepcional. En Los Ángeles sin un plano, Los Angeles Without a Map, Los Ángeles sin un plano. No sé si ustedes conocen esta novela o no, pero si no la conocen, este vídeo es una invitación a que la busquen, una invitación a su lectura, y si la conocen, pues dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece esta novela de Richard Rainer, y si hay otras obras de Rainer que les parecen interesantes, pues díganme cuáles son y déjenlas en los comentarios de este vídeo, que ya poco a poco va tocando a su fin. Soy Antón García Fernández y me despido desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde en mi despacho, aquí en la universidad, sin ningún tipo de cortes y en directo, he grabado este vídeo sobre Los Angeles Without a Map, del escritor británico afincado en Los Ángeles, Richard Rainer. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF, y que grabé en el mes de octubre del año 2023. Muchas gracias, como siempre, por su interés en estos vídeos. Muchas gracias por los comentarios que puedan dejar por la parte de abajo del mismo, y seguimos en contacto a través del canal, y nos vemos en futuros vídeos en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.